Entonces hoy vamos a continuar con lo que es escultura, pero nos vamos a ir a lo que va a ser la influencia de la escultura en España y en América. La llegada de los colonizadores a América, esta idea de dominación que va a implicar, no solamente la vamos a observar a nivel de la fuerza, sino a nivel de crear consenso y de instalar lo que va a ser la religión católica, especialmente en los territorios que van a ser dominados por la corona española, ¿no? La vinculación de España y la Iglesia Católica habla de esta unidad y por el otro lado la necesidad de una dominación espiritual y una definición de quiénes eran las personas con las que se habían encontrado, primero si eran personas o no, y de esto ya hemos hablado anteriormente. Desde el siglo XVI se van a ir instalando y si ustedes observan, a mí me interesa que retomemos un concepto que trabaja Raymond Williams, en donde habla de una presencia de lo residual siempre que pensamos en las prácticas artísticas. Y aquí teníamos un sustrato de los pueblos americanos, en especial de dos grandes áreas nucleares que habían llegado a consolidar grandes imperios, como fue el imperio inca y el imperio azteca, que a su vez convive con pueblos originarios que habían ido desarrollando y que tenían una concepción con respecto a la imagen que va a diferir de la concepción con respecto a las imágenes que van a traer y van a imponer los españoles, ¿no? Entonces, estas culturas agroalfareras van a proveer no solamente de un imaginario prohibido, pero que va a terminar aflorando, sino también de mano de obra, ¿no? Artesanos que tenían una tradición y de algunas técnicas. En el caso de la escultura, se va a desarrollar, incluso va a ir a España, se va a importar a España todo lo que va a ser la técnica conocida como de caña de maíz, ¿no? Esculturas a partir de la caña de maíz que daban esculturas muy livianas, que era muy desarrollada en la zona de México. Entonces la problemática y el texto que yo les invito a leer es si hablamos de un arte colonial, de un arte barroco, de un arte manierista en América. Va a tener propias características más allá de la influencia y la búsqueda de una implantación. Podríamos hablar, para organizar un poco y hacer esta breve síntesis, por un lado vamos a tener esculturas de bulto que se van a desarrollar en las distintas tipologías. La iconografía se vincula por el desarrollo religioso, al género religioso, en especial todos los temas iconográficos propuestos por el Concilio de Trento, ¿no? Por el otro lado vamos a hablar, a recuperar esta idea de la Iglesia como obra total, en la que va a tener una gran importancia el retablo, ¿no? El retablo proviene de una palabra latina que implica detrás, retro, y tabular, mesa. Entonces sería el retablo va a estar formado por un conjunto de figuras o escenas que se colocan en un armazón, podríamos decir arquitectónico, que se va a situar detrás del altar, que es el lugar en donde se desarrolla y se quiere señalar en el edificio religioso, ¿no? Si bien los retablos aparecen en el gótico para señalar la sacralidad del espacio, tiene un gran desarrollo en España y este desarrollo que se va a incentivar con la finalidad didáctica del Concilio de Trento, va a llegar a América. No solamente lo vamos a ver en el interior de las iglesias,
sino muy desarrollado en la fachada de la iglesia. Entonces podríamos decir de que vamos a tener retablos hechos en madera. En algunos casos en América se daban lienzos, que eran más económicos, y se combinaba un lienzo con una escultura de bulto que se ubicaba en esa zona del retablo, y en otros casos vamos a tener retablos de madera, policromada, dorada, y en el caso de las fachadas, ya ahí tendríamos retablos en piedra, que son parte de la fachada de la iglesia, ¿no? Hay una cantidad de escultores que trabajan, de operarios, están los entalladores, los escultores, los pintores, los que policroman, o sea, habla de esta situación de taller, que también va a venir ligada a los gremios que se van a instalar en América. Va a haber una gran disputa en los gremios entre el escultor que no quiere estar a la misma altura y en el mismo gremio que el carpintero, y esta disputa recién se resuelve por ordenanza en el siglo XVIII, ¿no? Los retablos se van a organizar en calles. Ahí les voy a dejar un esquema. Va a estar un sotobanco, la zona del banco o la predela, y luego a nivel vertical va a estar ubicado en calles laterales, calles centrales. Entre las calles se van a ubicar generalmente columnas de tipo salomónico, y un segundo piso, un primer piso, y luego coronando un ático. Y otro tipo de escultura que también me interesa es, dentro de la escultura de bulto, las imágenes de vestir. Muchas de ellas eran imágenes articuladas, que de allí viene la idea esta de para vestir santos. Bueno, se iban vistiendo, y a medida que se va desarrollando, en especial hacia el 1700, se va a enfatizar esta búsqueda de realismo, búsqueda del efecto tan típico del barroco, y se va a ir sumando detalles como lágrimas de cristal, ojos de vidrio, cabello natural, que generalmente eran donaciones de promesas que hacían mujeres de las cofradías. Bueno, distintos atributos, distintos ropajes para estos santos. Por otro lado, podríamos organizar las esculturas si vamos a tener esculturas de temas cívicos, escultura cívica, que la vamos a estar vinculando en especial al espacio público. Aquí les dejo una escultura de Pietro Tacca, Felipe IV, en el caballo encabritado, el caballo en tensión, estas características que habíamos observado en la pintura, que las vamos a ver también en la escultura. Fíjense la tensión del caballo solamente sostenido por sus dos patas, enfatizando la bravura de Felipe IV, ¿no? Es decir, con esta pretensión de generar un efecto en el espectador, y a su vez este tratamiento de la espacialidad. Se ubicaban sobre un monolito en distintos espacios exteriores. Cuando veamos algo sobre urbanismo, vamos a ver también el tema de las fuentes, y cómo la escultura hace de la ciudad y cómo se piensa la ciudad como una obra de arte. Por el otro lado, el otro grupo, el otro gran comitente a nivel escultórico va a ser la Iglesia, en especial la Iglesia Católica, ¿no? Porque, bueno, hay toda una disputa a partir del protestantismo sobre el uso de las imágenes, y si la imagen
era divina en sí o si la imagen representaba al santo, y por lo tanto la imagen no tenía divinidad y por lo tanto la imagen no era adorada, ¿no? Es decir, no se adoraba a la imagen, sino que a lo que se rezaba frente a esa imagen era lo que la imagen representaba. Esta concepción de representación va a ser muy definida en el Concilio de Trento y van a aparecer incluso nuevas temáticas que me interesa que podamos observar. Habíamos hablado de la Inmaculada Concepción, que tiene que ver, que ya la hemos señalado en las pinturas, en especial las de Murillo, la representación, las distintas advocaciones de las representaciones de María. También por la defensa que implica el concilio de los sacramentos, la penitencia, la representación de Magdalena y de San Pedro, la importancia de la Eucaristía, la importancia de la fiesta del Corpus Christi, los santos tomando la comunión muchas veces se los va a representar. Bueno, la representación de los santos y de los nuevos santos que van a aparecer, que habrán sufrido martirio en estos tiempos de guerras religiosas, e incluso de esta nueva orden que va a aparecer, que es la Compañía de Jesús. Fíjense, compañía, un ejército al servicio, ¿no? Las visiones, como habíamos visto con el éxtasis de Santa Teresa, y otro tema que viene mucho para América, que es el tema de la muerte. Ahora lo vamos a seguir observando. Si tuviéramos que sintetizar muy brevemente, la escultura española barroca está vinculada al predominio del uso de la madera policromada. Tiene que ver con las posibilidades de materiales frente a este predominio del mármol o del bronce que veíamos en la escultura en especial italiana y francesa, ¿no? Recordamos que Bernini tuvo un tiempo en la corte francesa. Una incidencia de ese modelo estético caravallesco, realismo, contraste, fuerza de la expresividad, la espiritualidad del Concilio de Trento, ¿no? Y para marcar este realismo, ciertos temas que se tienden a repetir, la pasión, esto que decíamos de los sacramentos, el tema de los sacramentos y los mártires. Podríamos organizar en dos grandes escuelas, por un lado la castellana, Valladolid, con Gregorio Fernández, y por el otro lado, que es la que más nos va a interesar, la andaluza, con Sevilla y Granada, y en especial Sevilla, porque Martínez Montañés y Mesa van a influenciar, porque, ya sea porque lleguen esculturas a América o porque vengan quienes se formaron en sus talleres a América. Bien, esta imagen de Gregorio Fernández. Las tres esculturas pertenecen a Gregorio Fernández. Bueno, la vida piadosa, la importancia de... Bueno, el tema de la muerte va a ser un tema de la muerte, la flagelación, el sufrimiento. Va a ser un tema muy recuperado. Otro tema también recuperado va a ser el tema de las dolorosas, como podríamos llamar, la escena de la piedad, que retoma el dolor de la madre ante la pérdida del hijo, ¿no? Escena sumamente que enfatizaba y que convocaba una vida piadosa. Se dice que el mismo Gregorio Fernández ayunaba y rezaba previo a hacer la obra, tenía una vida muy ascética, muy piadosa. Si bien era de origen gallego, va a trabajar en Valladolid, ¿no? Sus Cristos yacentes, el Cristo acostado, este Cristo yacente, muy realista, en donde, bueno, prácticamente vamos a encontrar este tema que se recupera. Y esta teatralidad que hablábamos, bueno, esta escena que se monta, que incluso salen
los Cristos salen a los pasos de la Semana Santa hasta el día de hoy, porque muchas de estas esculturas pertenecen a cofradías y siguen ya no teniendo una función solamente estética, sino que siguen teniendo la función religiosa, ¿no? Devocional, digamos. Fíjense, bueno, este descendimiento de la cruz, que es una escena como la que veíamos del éxtasis de Santa Teresa, es decir, están las distintas esculturas formando este pequeño teatrito, que los teatrinos era una tradición que se ve mucho en Sicilia, en la zona sur de Italia, y toda una tradición de teatrinos, de esculturas de teatro.